como ha comentado, soy investigador de ciberseguridad en INCIBE. Uno de los mayores... Desde INCIBE luchamos contra la ciberdelincuencia en todos los sectores, todos los tipos de ciberdelincuencia que hay, que son muchísimos. Y uno de los que más tiempo le dedico yo es a la lucha contra las botnets. Os comentaré un poquito cómo son cómo están formadas las botnets y de qué manera luchamos contra ellas. A la charla le he llamado luchado contra Umbrella Corp. No sé si aquí hay mucha gente que conozca qué es Umbrella Corp. Umbrella Corp fue una empresa que se fundó en 1968 por estos señores en la ciudad de Raccoon City, en Montana. Su forma normal de ingresos era a través de fabricación de medicamentos, computación, ciencias, pero luego en los sótanos se dedicaban a hacer cosas muy malas, entre ellas armamento biológico, drogas, experimentación. Movían mucho dinero, controlaban medio mundo de manera por la parte de atrás. ¿Por qué os comento esto? Porque, bueno, supongo que los que no lo sepáis, Umbrella Corp es una empresa imaginaria del juego de Resident Evil y ellos fabricaron el virus T, que infectó al mundo y el mundo fue un holocausto. Todo eran zombies. Una de las cosas que me sorprendió cuando empecé en el mundo de la investigación de ciberdelitos es que muchas veces las organizaciones que están detrás de los ciberdelitos son empresas que tienen una cara mucho más amable, o que son como pequeñas delegaciones de empresas que sí que son legales, terminan cometiendo ciberdelitos. Y al final quien está detrás de todo son las mismas mafias que hacían otro tipo de delitos, como puede ser las drogas, el trata de blancas. Todo este tipo, al final, y tienen mucho dinero, e invierten mucho dinero en buscar nuevos sectores en los que poder invertir ese dinero y nuevas fuentes de ingreso. Y cuando llegó Internet, cuando llegó todas las comunicaciones, era algo que no podían dejar escapar. Y al final nos damos cuenta que todo gira en un círculo de gente relativamente pequeño. Vale, esta es la definición de botnet. Una botnet no deja de ser una red de ordenadores infectados que se conectan al que ha diseñado ese malware. Cuando un ordenador es infectado por un malware, el que lo ha diseñado, que no es nada fácil diseñar un malware, lleva mucho tiempo y a veces incluso inversiones de dinero, tú quieres mantener un control sobre lo que tú has hecho. No quieres que se infecte el mundo se acabe. Normalmente eso no funciona así. Hay muy poca gente que quiera que el mundo se acabe y ya está. No quieren rentabilizar toda la inversión que han hecho de tiempo desarrollando el malware. Entonces, de esta manera, infectan todos los ordenadores y desarrollan un método de comunicación para ellos mantener el control sobre esa red. Vamos a hablar un poquito de historia, pero rápido, ¿vale? No os abrazo mucho con esto. En 2003 surge la primera botnet, Maxit. Se le considera que tenía infectados por aquel momento entre 500 y 1000 bots. En 2004 llega Beagle, 230.000 bots. Marina, 6 millones de bots, la primera gran botnet. 6 millones de bots ya es algo muy chulo para tener. Llega Torpig sigue bastante activa. Bueno, y estos eran bots de aquella época. O sea, eran los zombies de aquella época. Daban relativamente poco miedo, les daba casi hasta risa. Pero bueno, eran muy funcionales, porque la seguridad en aquella época era bastante ridícula, sistemas operativos muy poco parcheados, la gente no tenía absolutamente ni idea de lo que era la seguridad informática, y para 4 que lo sabían, conseguían redes con 6 millones de bots y era algo muy chulo para tener. Hay un salto de diferencia, llegamos con Flickr. Flickr es de las botnets más activas hoy en día. Ya esto da un poquito más de miedo, pero no es lo que esperábamos. Hoy en día crea Zeus, muy famosa, Zeus desde luego. Ramnit, otra bastante activa. En 2016 llega Mirai, archifamosa. Los periódicos se hartaron de hablar sobre Mirai, IoT, todo lo que nos encanta hablar. Ya zombie ya es otra cosa. Ya utilizan métodos de comunicación mucho más sofisticados. Hacerle el reversing a estas muestras ya es muy complicado. Utilizan packers, cifrados, utilizan métodos que lo complican mucho al investigador. Ya el investigador sabe mucho más de lo que sabía en el 2003, pero ellos también saben mucho más. Las empresas han empezado a ver que es algo muy rentable y han invertido mucho dinero en desarrollar sus botnets y hacer de ello algo muy rentable. Vamos a ver cuáles son los beneficios para Umbrella Corp. Hemos dicho que desarrollar una botnet, desarrollar un malware, es algo que cuesta mucho tiempo y si tú tienes que subcontratar, al final cuesta mucho dinero comprar esas vulnerabilidades, es un mercado que sale muy caro. Entonces, formas que tienen de rentabilizarlo. Spam, el primero, aquí tenemos al cartero. Es una de las cosas más míticas que hacen las botnets. Al final, cuando tú quieres enviar spam, uno de los filtros que utiliza normalmente Google o demás, los buzones de correo, es si una misma IP envía muchos correos, es detectada como spam. Entonces, cuando tú tienes una botnet con millones de bots, con que cada uno envíe 10 emails,
Ya tienes muchos emails, muchos millones de emails. Entonces, por ejemplo, con Flickr se le considera que es capaz de enviar 400 billones de emails al día. Al final, ¿qué se utilizan estas redes estas botnets? Para difundir malware. Tú desarrollas un malware, contratas al dueño de Configure y le dices que te alquile su botnet durante 2 días para hacer una campaña de spam brutal. Entonces tú envías muchísimos emails en el que estás haciéndote pasar, por ejemplo, por un phishing o lo que sea para que consigan descargarse tu malware y se infecten. Entonces consigues otra botnet. Hemos utilizado una botnet para conseguir lanzar otra botnet. O sea, es una forma de monetizarlo. Una vez en una investigación que hicimos, aparecieron varias empresas españolas que habían participado en una campaña de publicidad muy agresiva. Todos nos hartamos de escuchar sus anuncios en la radio, en televisión, y empezamos a recibir un montón de emails. Nosotros tenemos un buzón de spam bastante grande, empezamos a recibir muchos emails de publicidad de esas empresas. Y al final, esos emails venían de IPs de bots que había contratado una empresa, que a esa empresa le había contratado otra empresa, que a esa empresa le había contratado otra empresa. Al final de todo el hilo, acabábamos en empresas reales, en empresas que son legítimas, pero en algún punto de la cadena alguien decidió utilizar una botnet para enviar ese correo de spam. Está claro que sale mucho más barato utilizar una botnet que utilizar servidores de correo que tú te hayas comprado y hayas instalado. Entonces, en ese momento, alguien hizo una oferta barata y alguien decidió que era lo mejor. Y no se planteó que a lo mejor detrás se estaban utilizando una botnet. Tenemos minería. Tenemos aquí nuestro minero. Esta fue una de las cosas que os decía. Cuando apareció el tema de la minería de criptomonedas, las redes criminales no quisieron dejar pasar su baza. Entonces utilizaron a todos esos bots que tenían, pagando ellos la factura de la luz, para poner sus procesadores al 100% y ponerse a minar. En este caso, en este tipo de botnet, tenemos el Momenroom con 525.000 servidores en aquel entonces, creo que fue en 2016. Fue capaz de generar 3 millones de dólares, se le calcula, en 8 meses, en apenas 8 meses. Es más de lo que ganamos todos nosotros juntos, seguramente. Entonces, fueron capaces de monetizarla muy bien, la botnet. Fue cortada bastante rápido, pero es eso, en 8 meses fue capaz de generar muchísimo dinero. Para espionaje, esto quizás es de los más míticos. Tú tienes un bot, se te conecta a la consola de mando y control y empieza desde ese momento a exfiltrar todos tus datos. Todo lo que tú hagas, pasas a estar controlado por ese dueño de la botnet y todo lo que tú hagas se va exfiltrando a la consola de mando y control. De esta manera las contraseñas, tarjetas de crédito, las webcam, luego al final todo esto se vende, normalmente o incluso en la Deep Web o en la Surface, se terminan vendiendo contraseñas al peso, con paquetes de millones, tarjetas de crédito, webcams. Creo que una vez vi en una página que vendía webcams, eran las de, si era un hombre lo que aparecía normalmente detrás, creo que se vendían a $1, y si era una mujer a 10. Al final hay mercado para todo esto y se venden por paquetes de miles, porque tú tienes millones de bots. Ataques de negación de servicio. Esto se puso muy de moda hace poquito también, cuando el Mirai empezó a hacer ataques bastante gordos, atacó a Gaslight o incluso a DIN-DNS, en octubre del 2016 fue muy famoso, porque tiró directamente contra los servidores DNS de DIN y consiguieron tirar abajo Facebook, Twitter, tiraron abajo servicios muy gordos, pero que fueron capaces de generar 1,2 terabytes por segundo. No sé si ahora estáis acostumbrados a trabajar con tráfico de red, pero esto es una absoluta barbaridad. Esto no hay quien lo soporte, esto. Entonces, en el caso de DIN-DNS fue lo que pasó. Consiguieron generar tantísimo tráfico que tiraron abajo todo. Esta es una de las páginas que me encontré, investigando un poquito sobre el tema, cómo alquilaban servicios de ataques de denegación de servicio por precios muy baratos, además. Entonces era muy fácil, al final, si tú tienes una página web que está ofreciendo un servicio y la competencia está haciendo el mismo servicio que tú, tirarla abajo durante semanas es relativamente barato. Y esto está ocurriendo, esto es bastante fácil de encontrar. Vamos a hablar un poquito de cómo es la comunicación. La comunicación de las botnets se divide en 2 grandes grupos. Luego nos centraremos en uno solo. En un primer momento aparecieron las botnets y se comunicaban por P2P. Utilizaban canales de IRC, de estos chats antiguos, de aquí los más viejos los conoceréis. Era todo descentralizado, esta parte de aquí. La consola de mando y control solo necesita comunicarse con un solo bot, lanzarle la orden y él se dedica a comunicarlo al resto de la red. Esto tenía muchas vulnerabilidades, porque para hacer la comunicación P2P necesitabas levantar un puerto. Y eso normalmente en entornos corporativos, en una casa, en un ordenador doméstico no pasa nada. Pero en entornos corporativos levantaban muchas alertas, porque un ordenador que se está comunicando por un puerto que tú no tienes asignado,
lo que está recibiendo comunicaciones por un puerto en el que tú no esperas, es algo que suele levantar bastantes alertas. Y entonces, para comunicarse entre ellos, lo mismo, necesitaban saber a qué puerto comunicarse o hacer escaneos, o sabes todas las IPs de la botnet, o empiezas a hacer escaneos a todo Internet intentando comunicarte por ese puerto. Si tienes todas las IPs, cualquiera que en medio sea capaz de reversear la muestra a uno de los bots, va a saber todos los bots de la botnet. Entonces es un problema. Entonces, pasaron a la forma centralizada, que eran las web de consolas de mando y control. Esto es la que nos vamos a centrar, que es una de las que yo más suelo investigar. De esta manera, los bots tienen comunicación con la consola de mando y control cuando ellos consideran. Tienen un algoritmo dentro de su código, que se le suele llamar un DGA, generan dominios de manera automática. Entonces, cada día, o cada X días, cada 4 días, depende de cómo esté configurado, genera 1000 dominios. Y él empieza a preguntar a todos ellos si es la consola de mando y control. ¿Eres tú la consola de mando y control? ¿Eres tú la consola de mando y control? En un primer momento generaban dominios con letras, a lo mejor con consonantes, y una longitud de entre 8 y 10. Entonces el algoritmo, de manera automática, empezaba a generar dominios. Entonces, como el dueño de la botnet sabía cuál es ese algoritmo y cuál es la semilla que le ha puesto, sabe que mañana ese bot va a preguntar por un dominio en concreto. Entonces, él lo registra y espera que le lleguen los bots. Espera a que los bots, por la vía HTTP, empiecen a hacer peticiones a su servidor de mando y control. Entonces, él es capaz de detectar esas peticiones y le responde con lo que ellos quieren que hagan. Esa es la forma que tenemos de la forma centralizada en la que nos vamos a centrar. Ahora vamos a ponernos en el ataque. Vamos a intentar a trabajar. Por un lado, tenemos que identificar a los bots. En este momento, esto es bastante fácil de identificar como un zombie. O sea, esto lo vemos cualquiera y sabemos que es un zombie, ¿no? Sabemos porque imaginaros que está haciendo ataques de denegación de servicio. Tienes un ordenador en tu red que está haciendo un ping continuo o haciendo conexiones continuas a una web concreta. Somos capaces de identificarlo. O vemos un ordenador que tiene un proceso que no conocemos en el que pone el procesador al 99% o al 100%. Es muy fácil identificar que ese ordenador está infectado. Hay otros casos en los que ya no sabes, ya no tienes tan claro si eso es un zombie o no. Dices, no, esto tengo tan claro. Es un zombie mucho más elaborado, hace peticiones muy simples, no hace denegación de servicio, envía un paquete HTTP cada media hora. Eso, para un administrador de sistemas, es muy difícil de identificar si ese ordenador está infectado o no, aunque lo esté haciendo a un dominio muy raro. Pero al final tenemos tantos servicios levantados en un ordenador que es muy difícil identificar, analizando el tráfico de red, qué es un bot y qué no. Y por otro lado, queremos identificar las consolas de mando y control. Como nosotros tenemos los dominios, cuando conseguimos reverser una muestra de un ordenador infectado, conseguimos ver ese algoritmo y conseguimos saber a qué dominios se van a conectar los bots. Lo que nosotros hacemos desde INCIBE es monitorizar todos esos dominios. Le estamos lanzando peticiones DNS y peticiones JUIS constantemente para saber si eso se levanta, intentar saber qué persona es la que lo ha reservado en su momento. Bueno, luego con la GPDR, la ley que salió hace poquito, nos tiraron abajo una parte de ahí, pero bueno. Y entonces, queremos identificar cuál es la consola de mando y control. ¿Cuál es el problema? Que ahora, por ejemplo, las botnets han pasado a utilizar diccionarios. Para la generación de estos dominios tienen diccionarios. Y es muy fácil que esos dominios que generan terminen generando colisiones con dominios legítimos. Porque utilizan palabras. Entonces, dos palabras juntas es muy normal que una web termine siendo casa fácil o cosas de ese estilo. Y eso lo ha generado él con su propio diccionario. Entonces, hay que conseguir identificar cuáles de esos dominios que se han levantado son legítimos y cuáles son la consola de mando y control. Normalmente lo ponen bastante difícil porque el dueño de la botnet, que invierte mucho dinero, intenta ocultarse de maneras bastante ingeniosas. Entonces, para esto vamos a utilizar el sigholing. Que el sinkhole no deja de ser un sumidero, un agujero en el suelo. Entonces vamos a intentar ponernos en el medio del camino de todo eso y que caigan en nuestro agujero. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer, vamos a comprar nosotros esos dominios. Sabemos a qué dominios se van a conectar los bots. Entonces, lo que vamos a hacer es comprarlos. Los compramos y nos ponemos a la escucha, a ver qué es lo que pasa. Pero lo que suele pasar, no sé, bueno, supongo que alguna vez habéis analizado el tráfico de red cuando os ponéis algo a Internet. Tú abres un servidor de Internet y empieza a llegarte tráfico a aquello como esto, así. Te empiezan a llegar todo el mundo quiere saber quién eres, qué es lo que haces, todos tus puertos que tienes abiertos, si tienes vulnerabilidades, o sea, te llegan peticiones, aunque tú no tengas expuesto nada, pero te llegan peticiones a... Entonces, de esta manera, lo que tienes que saber de todos estos, saber identificar cuáles son los bots y cuáles no. Porque, claro, a ti en realidad te están descargando los puertos, te da igual, o sea, no te da igual para otras cosas, pero para esto sí, te da igual. Quieres identificar cuáles de ellos son bots de la botnet de la que tú has registrado el dominio.
Entonces se trata de intentar quedarte con unos poquitos zombies a los que tú consigas identificar que estos sí son zombies y no son gente que te están escaneando puertos o están intentando acceder a un servicio extraño, o son Google escaneando tu dominio, que es algo muy legítimo. Entonces, para todo esto, en este momento tenemos dos partes. Por un lado tenemos la monitorización de dominios en los que sabemos que se va a contratar el dueño de la botnet. Estamos monitorizándolo. Tenemos por un lado al jefe de la botnet, que creemos que es el jefe de la botnet, porque todavía no lo tenemos nada claro. Sabemos que hay una página que en el momento determinado se ha contratado y que los bots van a apuntar allí. Pero no te va a decir en el home cuando tú accedes al index de la página, te va a decir: soy la consola de mando y control de la botnet Mirai. Felicidades. Mi nombre es Juan Martínez y vivo en Alicante. No. Normalmente es una página por defecto de VH o del servidor que hayan contratado. Es una página por defecto. Entonces no tenemos forma de saber si esa es la consola de mando y control o no. Por otro lado, tenemos al zombie. Tenemos contratado el dominio y nos están haciendo las peticiones. Entonces tenemos identificado al zombie. Y lo que vamos a hacer es ponernos en medio para intentar identificar esas comunicaciones. Bueno, espera, me gusta más así, me gusta más. Nos ponemos en medio. Vamos a conseguir detectar en nuestro dominio que hemos contratado, vamos a recibir las peticiones de los zombies. Nos van a hacer peticiones bastante raras. Por ejemplo, la botnet configure te pregunta a un recurso concreto. Te hace un post a un recurso concreto y tú sabes identificarlos que es el bot. Porque una persona normal no te va a hacer esa petición. Venga, vale, lo tenemos identificado. Pero tenemos otras, como puede ser Ramnit, que han inventado su propio protocolo TCP y no se basan en HTTP. Te hace una petición por TCP en el cual te envía una cadena de bytes y tú tienes que imaginarte qué es lo que están diciendo ahí. Él lo sabe porque él es el dueño de la botnet, él está esperando esa cadena de bytes. Pero sin embargo, de otra manera tú no lo sabes. Entonces, lo que hacemos nosotros es ponernos en medio, contratar el dominio, esperar las llamadas de los bots y cuando los bots te empiezan a preguntar, tú se lo dices al jefe, al que tú crees que es la consola de mando y control, y esperas a ver qué te dicen. Normalmente, cuando tú le haces una petición a una página, haciéndole la petición, por ejemplo, forumdb.php, que es la que utiliza Necus, tú le lanzas la petición, te debería dar un 404. No tiene ese recurso. Si te contesta algo, quiere decir que es el jefe de la botnet. De esta manera, lo que hacemos es ponernos en medio y entender la comunicación. Es hacer un man in the middle sin estar en el middle. Entonces, de esta manera, si lo estamos automatizando para que, cuando nos hacen la petición, nosotros reenviárselo al jefe. Y esperar la respuesta. Y lo que nos respondan, reenviárselo al bot. Entonces, de esta manera, conseguir identificar cuál es el protocolo de comunicación que utilizan y de qué manera podemos desinfectarlos. O de qué manera podemos identificarlos. Os voy a contar un poquito más en detalle cómo es el proyecto que tenemos en INCIBE. Esta es la parte, bueno, es el backend, es la parte que yo suelo utilizar, la parte de monitorización de los dominios. Tenemos los dominios, son los dominios que han generado. Después hay dominios que tienen dependencia temporal y otros que no. Hay amenazas como Ramnit, que genera un dominio y ese dominio va a ser válido para toda la vida del bot. Pero hay otros que no. Por ejemplo, Zeus, creo que era, genera unos 1000 dominios que solamente tienen validez de 24 horas. El bot solo va a preguntar a ese dominio durante 24 horas. Dentro de 24 horas va a generar otros 1000 dominios y va a preguntar a esos otros. Entonces, de esta manera controlamos si tiene dependencia temporal. Vemos si está dentro del estado de monitorización. Ver si está dentro de esa ventana de actividad que tenemos. Ver si está activo, o sea, si resuelve a los DNS. Ver si está registrado, si tiene registro de juiz. También tenemos una lista, hay mucha gente haciendo lo que hacemos nosotros. O sea, en España no, pero en manera internacional hay mucha gente haciéndolo. Entonces, cuando yo compro un dominio de DGA, haciéndome pasar por el jefe de la botnet, cualquier otro que esté investigando va a pensarse que yo puedo ser el jefe de la botnet. Entonces, lo que nosotros hacemos es crear una serie de listas en las cuales intentamos controlar qué gente es la que está haciendo sinkhauling y así de esta manera saber si estamos invirtiendo tiempo en investigar un dominio que no deja de ser otro investigador en Estados Unidos o en Alemania haciendo lo mismo que nosotros. Un nivel de falso positivo. Esto fue una de las implementaciones que hicimos porque al final el dominio, si por ejemplo el dominio su periodo de actividad es mañana y el dominio fue registrado hace 4 años, es muy posible que eso sea un falso positivo, que fuera una página legítima que se contrató para otra cosa. Pero sin embargo, si el periodo de actividad es mañana y se registra hoy, tiene muchas papeletas de que eso vaya a ser una posible consola de mando y control. Eso, entre otras cosas, se utiliza Fastflux para cambiar la IP constantemente, para que luego sea mucho más fácil, cambiar de IPs entre diferentes países y cuando quieres ir a tirar el servidor resulta que tienes que hablar con la legislación de diferentes países. Depende de lo que utilicen. Ver si alguno de los datos en el juiz, en la resolución DNS,
apuntan a España, porque no dejamos de ser el Instituto Nacional de España. Entonces, nosotros, aunque investigamos las botnets como un concepto de un riesgo internacional, lo que más nos interesa es lo que implica España. Ver la amenaza y ver la última parte del último análisis que se le hizo. Esta es la parte de investigar la consola de mando y control. Y luego tenemos la parte de investigar los bots. Esto, por ejemplo, es la amenaza del Conficker. Esto fue la monitorización que hacemos dentro, en el servidor que nosotros montamos, en el servidor Apache que montamos con el dominio y le registramos el dominio, estamos monitorizando el tráfico. Para esto utilizamos Elasticsearch, todo el paquete de Elasticsearch, no sé si lo conocéis, os lo recomiendo para vuestros proyectos, suele ser bastante útil. También tenemos un Packetbit, el Packetbit analizando tráfico y un TCP/DAM para hacer los PKs. Entonces lo que hacemos es monitorizar todo el tráfico que nos llega. Hemos identificado cuáles son las peticiones de los bots, identificamos todos esos bots. A través de MaxMind identificamos la geoposición de esas IPs. Entonces podemos saber en todo momento qué ordenadores son los que están infectados de una botnet muy concreta. De esta manera lo que nosotros hacemos es notificar al ISP que ese ordenador está siendo, esa IP en un momento determinado estaba infectada, porque sabéis que las IPs al final terminan cambiando. En ese momento determinado esa IP estaba apuntando a un ordenador que está infectado por Rabbit, por ejemplo. Y al final las peticiones que nos llegan son bastante curiosas porque puedes saber en diferentes países, ver en las horas a las que te empiezan a apuntar. Por ejemplo, en China se nota que empiezan a trabajar antes que aquí, a las 8 de la mañana es cuando empiezan a llegar todas las peticiones, todos los ordenadores corporativos se encienden, entonces empiezan a llegarte. En España, por ejemplo, empezamos a las 10, es muy gracioso ver que aquí trabajamos el turno de tarde, se nota a las 4 de la tarde cómo vuelve un pequeño repunte de los ordenadores de la tarde. Puedes saber diferentes patrones de uso de los diferentes países y es bastante interesante analizar toda esta cantidad de tráfico que termina siendo mucha información. Esta es Ramnit, que es 21.000 bots, no llegaban en aproximadamente una semana. Y esta es Conficker. Conficker, si os fijáis, 455.000 IPs únicas en un rango de 4 días, creo que puse aquí. Son una auténtica barbaridad de bots. Es una botnet muy antigua. Conficker se aprovechó de la vulnerabilidad MS08, que salió en Windows XP hace un montón de años, hace 10 años. Creo que esta semana pasada fue el aniversario del MS08. Se aprovechó de esa vulnerabilidad y estos ordenadores son ordenadores infectados de aquel entonces que no se han actualizado. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, si os fijáis, los patrones son muy claros de manera diaria. Esto era un miércoles, jueves, viernes, y llega el fin de semana y esto se desbarajusta entero. Porque eso quiere decir que muchos de ellos son ordenadores corporativos que durante los fines de semana no se activan. Entonces, de esta manera, podemos identificar a los bots. Conficker es brutal, la verdad. Si os fijáis, de países, de zonas donde no hay apenas nadie, como puede ser el norte de Rusia y demás, no hay apenas nadie infectado con Ramnit, pero sin embargo de Conficker están absolutamente en todas partes. O sea, en todas partes hay ordenadores infectados. En los sitios más recónditos hay una caseta de un investigador con un ordenador con un XP que se piensa que está a salvo y sin embargo está infectado. Y Conficker se sigue usando un montón, es una botnet muy activa. En una de las cosas que sacamos, por ejemplo, os contaba que Conficker sí que utiliza el user agent del propio ordenador. Ramnit no, tiene su propio protocolo TCP. Entonces, lo que sí que podemos ver, una de las cosas que podemos ver en las propias peticiones HTTP, vemos el user agent. Y entonces, gracias a ver el user agent, podemos saber la versión del sistema operativo, por ejemplo, la versión del navegador, que suele ir muy relacionada con la versión del sistema operativo que tienen los ordenadores. Y este que sale tan alto, esto lo saqué esta semana he sacado estos datos del ordenador, es este user agent. Y cuando empiezas a buscar en internet a qué pertenece este user agent, es un Internet Explorer 6 en un Windows XP Service Pack 2. O sea, hay todavía cientos de miles de ordenadores con Windows XP por ahí expuestos a internet que fueron infectados hace años y siguen estando activos por ahí y la gente sigue confiando en ellos y se creen que no tienen nada, pero al final les utilizan para minar, les utilizan para filtrar datos, les utilizan para todo. Y es una auténtica pena que la gente no sea consciente de que este tipo de sistemas operativos ya están completamente obsoletos y hay que olvidarlos, hay que conseguir pasarlos. Y muchas veces se utilizan programas pirateados, acaba siendo parte de una botnet. Al final, pasar a formar parte de una botnet es bastante sencillo cuando lo que haces es instalar software pirata o por ejemplo, una vez me infectaron un pendrive en un ciber o cosas de ese estilo. Al final es muy fácil terminar cayendo en una botnet. Si somos capaces un poco de identificar el comportamiento de nuestro ordenador, es más fácil que seamos capaces de darnos cuenta de que estamos infectados y no formar parte de este tipo de redes, no acabar aquí en mi mapita. Y que un día lleguen a llamarnos a la puerta y os digan, mira, actualiza tu ordenador que está haciendo ataques de negación de servicio a una empresa de Siria y no es chulo.
En resumen, las botnets es algo con lo que hay que convivir. Esto vamos a tenerlo toda la vida, las botnets no van a dejar de desaparecer. Es algo muy rentable para las empresas, para el cibercrimen. Van a seguir apareciendo y siguen apareciendo. Intentar identificar que nosotros somos un bot es la parte más importante que quiero que os quedéis. Hay GitHubs donde te explican cómo desarrollar tu propia botnet. Es bastante fácil de implementar, de creerte que tienes una botnet. Es muy fácil que te terminen pillando y que acabes siendo tú parte de la botnet pero de una cárcel. Entonces, hay mucha gente investigando esto. Es algo bastante nuevo en la hora de investigación, por lo menos aquí en España, pero estamos dando grandes pasos y yo pienso que se están consiguiendo desinfectar muchas máquinas y más que conseguiremos con el paso del tiempo. Así que nada, solamente eso, muchas gracias. Si tenéis alguna duda. ¿Tenéis alguna duda? Hola, buenas. Yo quería comentarte, vosotros como Instituto Español al final, ¿qué problema hay al final con la legislación de otros países? Porque muchas veces sabemos que todos estos cPanel se montan en servidores que son offshore y sobre todo ahí es donde tenemos el problema de encontrar al final el culpable de montar todo esto. Entonces, más o menos ahí... Hay un gran problema, como tú dices, sobre todo con los TLDs que se basan en países como las Islas Tokelau o cosas de este tipo, países de Centroáfrica, que la legislación no existe y se basan ahí las consolas de mando y control. Y una de las cosas que están haciendo es migrar, por ejemplo, botnets como Conficker o Networks y demás se basan en TLDs comerciales como pueden ser .com o .net y demás, pero están empezando a migrar las nuevas botnets a TLDs un poco más oscuros, un poco más no, mucho más oscuros. Entonces, el pedir cerrar esos servidores es muy diferente. Lo que podemos nosotros jugar es a registrar nosotros esos TLDs también. O sea, aunque tú no consigas que tienen bajo esa botnet, ese dominio, tienes que intentar conseguir identificar a los bots para desinfectarlos. Cuando tú le mandes al CER de Islas Tokelau, que no sé si tiene, tú le envíes una notificación para que cierre el dominio, no te van a hacer ni caso, seguramente. Y eso va a estar activo. Pero al final los dominios que se basan en DGAs preguntan a todos los DGAs que han generado. Por si acaso tú eres capaz de tirar uno, él sea capaz de comprarse otro. Entonces, si tú eres capaz de tener uno de los otros que han generado, de los 100 o de los 2000 o de los 10.000, tú puedes llegar a tener esa comunicación. Entonces, también hay que intentar, cuando tú sepas la comunicación, intentar engañar a la consola de mando y control, haciéndole creer que tú eres un bot, pero intentar buscar fallos en sus datos. Cuando en sus validaciones de datos, si es que las hace, si no ha desarrollado de manera segura, a lo mejor tú eres capaz de meterle un parámetro en el que seas capaz de llegar a infectarlo. Entonces, estamos trabajando en ello. La verdad que... Así como opinión personal, y ya termino, es interesante, bueno, no sé si se lleva a cabo, es interesante a lo mejor hacer un estudio de todo el código al final de varios componentes de cada servidor botnet, ¿vale? Y entre ellos crear una base de datos generalizada, estilo, por ejemplo, servicio Cloudflare, que te ayuda bastante a la hora de externalizar ese tipo de ataques a través de un filtro de una empresa, por ejemplo. No sé si me ha quedado así un poco claro. No sé, hay dos partes ahí. Una es, sí que se crean un montón de firmas para identificar tráfico que va a preguntar a una botnet concreta. Como preguntar a un recurso, sí que se crean muchas firmas al final en los IDS de las empresas y demás, en las que se identifica que un ordenador está infectado que es un bot. Sí es verdad que luego pasan a cosas como lo de los protocolos TCP y demás, que ya crear firmas es una forma mucho más complicada. Y de otro lado, el código de la consola de mando y control es muy difícil de controlar, porque al fin y al cabo contratar ahora mismo un VPS, lo tienes contratado en cuestión de minutos, alojas tu código durante 24 horas y a las 24 horas borras los datos y te has marchado. Si el VPS no hace backups cada poco tiempo, incluso tú los puedes deshabilitar normalmente, es muy difícil llegar a conseguir el código de la consola de mando y control. Es muy, muy difícil. Al final de botnets antiguas sí que hay código por ahí filtrado, pero de las botnets nuevas es muy difícil. Al final llegar a saber eso, porque aparte lo van moviendo constantemente. Cuesta muy poco esfuerzo hoy en día instalar tu código en una consola de mando y control en cualquier VPS de cualquier parte. Y aunque tú estés en Rusia o estés tú en Ucrania o estés en Estados Unidos, compra un VPS en Guinea. Te va a dar absolutamente igual y es muy rápido. Entonces, conseguir esa parte es muy complicado. Y escalar de manera vertical, saber quién es el dueño de la botnet es muy complicado también. Porque por eso lo hacen. Es muy rentable esto, no son tontos. Es que hablamos de que salía ahí un ordenador con Internet Explorer 6. Sí. Eso es, sí, sí. No se pueden cerrar esas comunicaciones. Claro, ¿a nivel de qué? ¿A nivel de IDS? O sea, ¿a nivel de ISP?
Claro, pero después aquí te entra un poco la moralidad. No puedes cortar ese tráfico a nivel de ISP. Tú no puedes coger y ser el ISP aquí nacional y decir, no, no, todo el que me esté utilizando este user agent le corto las comunicaciones. Porque diga, oye, que tengo un XP, pero es mi problema, no es el tuyo. Entonces, al final se trata de concienciar. Intentar que todo el mundo sepa que tú tienes un ordenador antiguo, es muy posible que estés infectado, pero hay muchas vulnerabilidades y intentar actualizar, intentar dar ese paso. Hola, en todo momento has hablado de sistemas de PC y demás, y antiguos, pero los smartphones actualmente, ¿puede ser que haya una botnet en smartphones? Sí, las hay muy estables. Sí, sí que las hay. Y hay botnets muy grandes que se basan, no paramos de ver aplicaciones que terminan subidas en Play Store, que tienen malware, al final las validaciones de código que se hacen son automatizadas, si terminas aprendiendo eres capaz de eludirlas. Y sí, existen las botnets de smartphones, son capaces de evadir la sandbox esta en la que te encuentras dentro de cada aplicación, depende de lo que quieran desarrollar, eso existe. O sea, existen las botnets en todos los sectores. Estamos en equipos, en IoT, en smartphones, en todas partes existen botnets.